tal? Muy buenas noches, yo soy Víctor Hugo Michel, bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que semana a semana abordamos la problemática de seguridad nacional y seguridad pública en México. Esta noche vamos a abordar dos temas fundamentales: la seguridad digital en las campañas, la seguridad sobre nuestro voto, la seguridad de los sistemas. Nuestra compañera Ana María Salazar realizó entrevistas con expertos en materia de ciberseguridad, quienes nos van a ayudar a entender los escenarios que se enfrentan en ese momento de cara a las campañas políticas y qué tan vulnerables pueden resultar nuestras elecciones ante un eventual ataque informático. Y otro tema del que también vamos a estar hablando, un tema relacionado con la seguridad, pero de los candidatos presidenciales y de los candidatos a distintos puestos de elección popular en el país. Lo estaremos platicando más tarde con un invitado especialista en la materia, con Santiago Nieto. Por lo pronto, comenzamos con la información más relevante de la semana. Y a 100 días de su arranque, el operativo Escudo Titán arroja, dice la Secretaría de Gobernación, resultados sumamente positivos, ya que se han logrado reducir los homicidios relacionados con organizaciones delictivas. Esto lo dio a conocer el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Por ejemplo, los municipios de La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur, habrían registrado una disminución del 72% y del 95% respectivamente en materia de homicidios. De igual forma, en Guanajuato, los homicidios registraron una disminución sensible. El comisionado dio un balance general y detalló que se ha detenido a 1,492 personas relacionadas con homicidio doloso, secuestro, extorsión, delitos contra la salud y ambientales. Se giraron también 591 órdenes de aprehensión y fueron liberadas 5 personas víctimas de trata. En más información, en el primer trimestre del 2018 se registraron 426 homicidios en Jalisco, lo que representa un incremento de 45% con respecto al mismo periodo del 2017. Esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Casi una década atrás, en 2007, el promedio mensual era de 32 casos al mes y en contraste, el año pasado, vea la cifra, fue de 114%, es decir, 4 veces más. Desde enero de 2007, un mes después del inicio de la supuesta lucha contra el crimen organizado, de la llamada guerra contra el narcotráfico, hasta diciembre del año pasado se han cometido poco más de 10,000 crímenes de esta índole en el estado de Jalisco. Entre los municipios que empeoraron en incidencia de homicidios dolosos están la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Y esta es una información que estuvo circulando mucho en la semana porque con la ejecución de 3 militares la noche del martes, esto en un rancho del municipio guerrerense de Coyuca de Catalán, suman ya 538 los soldados militares asesinados durante la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, que comenzó a partir del 1 de diciembre de 2006 con el arranque de la administración del entonces presidente Felipe Calderón. De acuerdo a las cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí lo puede ver usted en pantalla, Guerrero es el cuarto estado más letal para el personal militar, con un total de 54 soldados muertos, es decir, el 10% del total. Por encima estaría, o por abajo, perdón, estarían Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán, que registró 58 casos y el 11% de la cifra nacional. Hay que verlo ahí. El caso de Tamaulipas es muy llamativo, un estado en donde el ejército está sufriendo muchas bajas. Ahí lo veamos en este gráfico. Y en materia de migración, durante el mes de abril, el número de indocumentados detenidos por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la Border Patrol, se incrementó en más del triple con relación a lo registrado en abril de 2017, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional, de Seguridad Interna de Estados Unidos. Es un dato interesante porque nos habla de que está incrementando quizás la migración de nueva cuenta a ese país. Un total de 38,234 personas fueron aprehendidas a lo largo de la frontera con México y son detenciones que significaron un aumento del 8% con relación a las registradas en marzo pasado. Incluso con los aumentos que se reportan mes con mes, el número de detenciones de indocumentados aún, y este es un dato interesante porque, como le comentaba, se está deteniendo más personas en este momento, pero si nos vamos a un marco más largo, a la década pasada, en este momento se están deteniendo menos personas que las reportadas durante la década anterior, de acuerdo a esa institución, de acuerdo a la patrulla fronteriza. Así que, si bien en la primera década de este siglo hubo una migración más alta, después bajó, lo cierto es que en este momento, este año,
está volviendo a subir la migración. La pregunta es ¿por qué? Y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos informó que residentes de 6 estados de la República han tenido que huir de sus entidades debido a lo que se ha denominado grupos armados organizados, como cárteles, pandillas y grupos de autodefensa. La cifra asciende a casi 330,000 desplazados entre 2006 y 2017, y tan solo el año pasado, en 2016, estamos hablando de que poco más de 11,200 personas tuvieron que abandonar sus hogares debido a la violencia generada por estos grupos o por grupos de narcotráfico, grupos de distintas denominaciones criminales. Asimismo, casi 9,000 personas tuvieron que huir a causa de conflictos agrarios. Y ya se lo comentaba al principio de este programa, mi compañera Ana María Salazar entrevistó a Saif Savage. Ella es profesora adjunta de Ciencias de Computación en la Universidad de West Virginia, donde dirige el Laboratorio de Interacción Humana por Computadora. ¿Por qué platicamos con ella? Bueno, platicamos sobre cómo se están organizando las milicias en Facebook y en Twitter y cómo es que los trolls políticos logran viralizar contenidos. Es información que tiene que ver mucho, que es bastante importante, particularmente en este momento, porque si usted ha visto lo que está pasando en redes sociales, hay una verdadera guerra desatada. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo Saif Savage. Casi no se ha discutido el impacto que podría tener, por ejemplo, los grupos de crimen organizado, grupos armados, movimientos sociales en el proceso electoral haciendo uso de las redes sociales, en donde podrían promover fake news, podrían promover situaciones de violencia. ¿Qué información tenemos sobre el uso de las redes sociales y cómo podría impactar el proceso electoral? Excelente pregunta. Dentro de mi investigación, nosotros hemos estudiado, de hecho, grupos armados, por ejemplo, milicias, cómo están usando Facebook para movilizar a las personas. Y también estuvimos estudiando cómo los trolls políticos en Estados Unidos se estaban organizando para crear campañas masivas. Creo que de hecho, ellos son realmente son peligrosos en el sentido de que no son bots, no son cuentas pagadas. La mayoría de las personas que están participando dentro de estos grupos son voluntarios. Entonces, debido a que son voluntarios, muchas veces dan hasta de más tiempo del cual normalmente se les pagaría a estas personas por estar participando y por tener un gran impacto. Entonces, por ejemplo, dentro de los trolls políticos que estudiamos y entrevistamos a varios, eran peligrosos en el sentido de que ellos lograron muchas veces, por ejemplo, poner en Reddit, realmente viralizar todo su contenido. Llegó el punto en el cual las autoridades, por ejemplo, de Reddit empezaron activamente, el CEO de Reddit entró a la comunidad y empezó a editar los comentarios de las personas. Eso fue muy controversial. Y fue un escándalo. Fue un escándalo. Sí, fue un escándalo, pero era de la frustración que no podía contener estos grupos. ¿En qué momento o cuál sería una situación que tú te pudieras imaginar que literalmente la autoridad tendría que intervenir y cancelar, que esto es muy controversial, o sea, literalmente pedirle a una red social, sabes que tienes que cancelar estas cuentas porque están promoviendo violencia o están promoviendo información que no solamente es falsa, pero que es información que podría resultar en ingobernabilidad en ciertas regiones? Es muy controversial lo que te estoy preguntando, pero ¿en qué momento debe intervenir la autoridad? Creo que es una pregunta bastante difícil. Por ejemplo, en el análisis que hicimos de Estados Unidos, hubo marchas y hubo mucha controversia porque, por ejemplo, Facebook cerró muchas cuentas, de hecho, de personas que yo he entrevistado, le cerró las cuentas porque supuestamente estaban generando noticias falsas. Cuando yo los entrevisté, ellos decían era información pro-Trump. Y simplemente porque apoyábamos a Trump, censuraron nuestras cuentas. Entonces, se vuelve un tema difícil porque también puedes pensar que esas corporaciones van a estar tomando de cierto modo un postulado. O sea, tal vez, por ejemplo, es una censura, tal vez, no sé, hacia el candidato AMLO, por decir. Sí. Entonces, se vuelve un poco complicado pensar en qué información le debemos de pedir a estas compañías censurar. Bien, es un tema al que le estamos dando seguimiento aquí en El Financiero. En los próximos días le presentaremos también una investigación precisamente sobre el uso de lenguaje de odio en las redes sociales en este proceso electoral, porque está abundando precisamente. Ahora bien, de cara a estas elecciones, a las inminentes elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, estamos a menos de 50 días, hay una pregunta que queda en el aire.
¿hay posibilidades de hackear al INE? ¿Hay posibilidades de que alguien interfiera en los sistemas cibernéticos, en los sistemas del Instituto Nacional Electoral y que modifique los resultados? Bueno, sobre este tema platicamos con Andrés Velázquez. Él es experto forense en amenazas de ciberseguridad y esto fue lo que nos dijo. ¿Y qué posibilidades hay hemos hablado mucho sobre la injerencia rusa, el tema del uso de bots para tratar de cambiar la opinión pública? A mí siempre me ha parecido que la gran amenaza que podría suceder a este proceso electoral es que esa noche simple y llanamente el PREP no funcionara, ya sea porque lo hackearon, ya sea porque se cae el sistema de Internet, toda la infraestructura de Internet a nivel en ciertas partes del país. ¿Qué tanto debemos de preocuparnos? Yo creo que lo que más puede llegar a verse afectado es la percepción. La percepción de no tener información y no saber qué está pasando. Sí. Entonces, los actores que van a estar en esa noche tienen que ser muy claros y decir, bueno, si pasa esto, nosotros vamos a hacer esta otra cosa. ¿Por qué? Porque si desde este momento están diciendo, bueno, si falla el PREP, mi plan B es este, pues obviamente todo el mundo va a estar tranquilo de que va a estar esperando, bueno, aún así va a ser todo un tema y va a ser cuestionable, pero tienes planes B. Si nada más nos centramos con el tema del PREP, por ejemplo, y recibe una afectación de negación o denegación de servicio, que es que la página no sea vulnerada, sino que no sea accesible por nosotros, pues obviamente va a generar un caos inmediato. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que has platicado de los rusos y de que hemos escuchado de Cambridge Analytica y toda la injerencia de las redes sociales? Pues tenemos un tema de que nosotros tenemos una gran ventaja comparado con Estados Unidos, y es de que nosotros ya sabemos qué puede pasar. El problema es qué tanto los usuarios de las redes sociales van a confiar en ese momento de la nota fatalista de un fake news, o incluso de que puedan llegar a estar compartiendo información que genera una modificación en la percepción en ese momento, de quién va ganando, de que a lo mejor el sistema está caído, cuando a lo mejor ni siquiera está sucediendo. Es que lo interesante de lo que estás diciendo es que, a diferencia también de cuando se cayó el sistema anteriormente, en este caso es casi imposible que se roben votos, o sea, es imposible que desaparezcan votos, porque a final de cuentas, aunque se requiera voto por voto, casilla por casilla, eventualmente se va a tener una constancia de quién votó por quién y quién eventualmente ganó. Aquí lo que parecería que la estrategia sería, si hubiese un ataque, particularmente esa noche, sería crear instabilidad y probablemente un cuestionamiento de quién ganó las elecciones. Y es lo que vimos en los Óscares, es lo que vimos en todas estas cosas que a lo mejor no son electorales, pero si no se tiene acceso a la información correcta en el momento en que se requiere, en una sociedad donde ha cambiado de forma radical de 6 años para acá, donde si no tienes información en 10 minutos, ya te empieza a hacer películas en la cabeza de que ¿por qué no me están diciendo esto? Sí. O si tengo información y que no es verdad, yo la tomo como verdad desde el primer momento. ¿Sabes qué? Yo creo que en donde nos hemos equivocado muchos analistas cuando estamos hablando sobre ciberseguridad en este proceso electoral es que asumimos que estos ataques o estas injerencias vendrían de los rusos. La realidad es que uno podría pensar que esa noche en particular podría haber injerencia no solamente de otros gobiernos, pero particularmente grupos dentro del país que no estén satisfechos con lo que podrían ser los posibles resultados, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que poder llegar a tener las herramientas necesarias, no solo para proteger, sino para poder llegar a saber claramente y comunicar en qué nos estamos enfrentando. Fíjate, y tú siendo un experto en ciberseguridad, lo que nos estás diciendo, el problema es sí puede haber una amenaza, pero lo que podría mitigar en caso de haber una amenaza es que pues estén todas las autoridades, primero con un plan A, plan B y plan C, y sobre todo una buena estrategia de comunicación. Y lo que pasa es de que tiene que ver con manejo de crisis, por ejemplo. Cuando tenemos un manejo de crisis, pues podemos llegar a hacer. Una última pregunta. ¿Qué tan débil es o qué tantas posibilidades habría de hackear el Instituto Nacional Electoral esa noche? Y te pregunto, porque ha habido muchas insistencias de que tienen todos los mecanismos para asegurar que nada pudiese suceder. ¿Cuál es tu percepción? Al final de cuentas, y lo voy a cerrar con una frase muy sencilla, que no es específicamente para el INE, pero yo creo que nos deja claro el tema.
nosotros no podemos eliminar la inseguridad. O sea, lo que hacemos es identificar los riesgos, mitigarlos, transferirlos, aceptarlos y empezar a jugar con esos números. De tal forma que existe la posibilidad, sí. ¿De qué depende? De que estemos conscientes de cuáles son los riesgos esa noche. Y yo no siento que completamente estén identificados todos los riesgos que pueden haber. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bien, es momento de hacer una pausa, pero regresamos para platicar con Santiago Nieto, el extitular de la FEPADE. Vamos a platicar sobre la seguridad de los candidatos en este proceso electoral. Ya volvemos. Las noticias en contexto, análisis y polémica con los más destacados articulistas del Financiero. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Y bien, gracias por seguir con nosotros. Ya lo ve usted, vamos a platicar sobre el tema de los políticos, de los candidatos bajo fuego, porque hay actualizaciones. Esta semana fue muy dura para los candidatos que están buscando puestos de elección popular en el país. Vamos primero con el resumen, porque durante los primeros 8 meses de este proceso electoral ya se tiene contabilizado un total de 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y de sus familiares. Vamos a ver el reporte de Etelect. Estas agresiones arrojan un saldo de al menos, y ahorita estamos en 93 políticos asesinados. 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, son las cifras que nos da Etelect Consultores, correspondientes hasta el 8 de mayo de 2018, y habría que agregar estos políticos, 2 políticos más que fueron asesinados durante la semana. Los 2 de Morena. Primero José Remedios Aguirre del municipio de Apaseo el Alto en Guanajuato y Adiel Serman Miguel, candidato a la alcaldía de Tenango del Aire en el Estado de México. A esto también se suma el asesinato de un candidato a diputado federal del PRI en Guerrero, es decir, una semana dura para los políticos. Y por eso ya vimos cómo está el escenario político de la violencia en el país. En Guerrero, como le comentaba, a pesar del asesinato del aspirante a diputado federal, Abel Montúfar, no hay quien quiera ocupar esa candidatura, pero el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea, aseguró que el PRI sí va a tener candidatos en todos los municipios y distritos de Guerrero. La pregunta que uno se hace es si alguien se va a aventar ese tiro. Situaciones como esta, hay que decirlo, no son privativas de esa entidad, se repiten semana a semana en múltiples municipios y estados del país, y por eso vamos a platicar del entorno de seguridad para los candidatos presidenciales con una persona que conoce el tema, el doctor Santiago Nieto, catedrático de la UNAM y quien fuera titular de la FEPADE. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Santiago, bueno, vemos una actualización, ya lo platicábamos o lo mencionabas hace unos instantes, hay más candidatos asesinados. Platicábamos tú y yo hace unos días precisamente sobre que hay distintas dinámicas que inciden en esta violencia que están viviendo los candidatos. ¿Por qué asesinar a un candidato o un precandidato? A ver, sí, hay que decirlo que es un fenómeno que está sucediendo en América Latina en general. Tenemos un proceso de generación de violencia relacionada con los temas electorales en varios giros. El primero sería la violencia desde la delincuencia organizada. Muchos de estos casos tienen el sello de la delincuencia organizada. ¿Por qué existe un homicidio en contra de un candidato en Apaseo el Grande, Guanajuato? Huachicol. Evidentemente es un tema de huachicol. Guerrero. Evidentemente es la siembra de amapola y el tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Entonces tenemos un sello muy particular del narcotráfico. El narcotráfico, o en general la delincuencia organizada, lo que está planteando es el control territorial, y por tanto los homicidios se cometen contra candidatos a nivel municipal en la mayoría de los casos, y lo que están buscando es evidentemente el control sobre los territorios para el tráfico de drogas, de armas, etcétera, y generan dos acciones muy claras para ese efecto. La primera es el financiamiento de las campañas electorales. Muchas de estas candidaturas, llegamos a casos extremos como la YIN en el estado de Nayarit o el candidato a Piedras Negras en el estado de Coahuila en 2017, pero hay muchas candidaturas
candidaturas que son financiadas por recursos de procedencia ilícita. Y el segundo punto tiene que ver con el homicidio. Es decir, si hay un presidente o presidenta municipal, si hay regidores o síndicos o algunos personajes públicos que se oponen de forma directa a la delincuencia organizada, lo que están haciendo es eliminarlos a partir del homicidio. Es una situación terrible que no habíamos vivido. México tuvo un proceso electoral muy complejo en 1994, por ejemplo, cuando tuvimos el homicidio de un candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y también estábamos viviendo un momento muy difícil en Chiapas con el levantamiento zapatista, enfrentamientos entre el ejército zapatista y el ejército mexicano en el mes de enero, y esto era un ámbito de violencia política. Hoy vemos la violencia política, pero vemos con un elemento adicional, la violencia desde la delincuencia organizada. Ahora, ¿qué está tratando de hacer la delincuencia organizada? Porque lo platicabas muy bien, lo decías ahorita hace unos instantes. Matan a un candidato que está en una zona de huachicol, matan a otro candidato que está en una zona donde se produce amapola o donde hay trasiego de heroína. Pero ¿qué está buscando el crimen organizado? ¿Está buscando ejercer una especie de derecho de veto previo a que sean electos o quizás intimidar a los que sean designados como sustitutos para que entiendan que el mensaje es no se metan con nuestros procesos de producción o de distribución? Sí, la violencia tiene ambos efectos. Es un efecto del ataque directo a la persona que les está generando un obstáculo, una oposición, y por otro lado el tema está relacionado con mandar mensajes al resto de las personas. Al final del día es un tema de víctimas directas, la persona que recibe la agresión, la persona que muere por el efecto de la delincuencia organizada, víctimas indirectas, que también sus colaboradores cercanos, sus familiares, y víctimas potenciales. El mensaje de las víctimas potenciales es cualquier persona que quiera desarrollar una actividad política puede sufrir las mismas consecuencias. Y esto lo vemos en distintos tipos de violencia. Hoy hemos platicado sobre la violencia de delincuencia organizada, pero lo podemos trabajar también en violencia política contra las mujeres, en polarización social, en violencia de grupos sociales o en violencia, inclusive desde esto que se ha denominado por algunos analistas como Bernardo Barranco, el terrorismo electoral, es decir, actos para generar temor o intimidación a los electores de cara a la jornada electoral. Por cada candidato o precandidato que es asesinado, ¿se reduce la participación ciudadana el día de las elecciones? A ver, puede generarse ese fenómeno y es importante que se visibilice. Yo creo que hay un tema importante. Hasta este momento, salvo casos, aislados en Oaxaca, hubo el homicidio de una observadora electoral en 2010, tuvimos un tema de ataques a casillas en el 2010 en Durango, en 2010 muere el candidato del PRI a gobernador en Tamaulipas, en 2011 muere un presidente municipal una semana antes de las elecciones en La Piedad, Michoacán. Este tipo de actos tienen como finalidad inhibir la participación de la ciudadanía, generar miedo. Lo mismo que es dejar 51 cabezas de cerdo afuera de las casas de los representantes de partidos políticos de oposición o funcionarios de casilla, como sucedió en el Estado de México. El modelo es inhibir la participación de la ciudadanía a partir de actos de violencia. Y yo creo que ese es el gran reto de este proceso electoral, que la ciudadanía salga a votar sin miedo, porque algo que no nos pueden quitar es el derecho al voto libre, ¿no? En la semana vimos algo, también un fenómeno o un evento que llamó mucho la atención, porque Andrés Manuel López Obrador estaba en un evento en Veracruz y se le pudo acercar Eva Cadena, esta diputada que fue captada en algún momento entregando o recibiendo fajos de dinero, y me llamó mucho la atención que Andrés Manuel López Obrador no se diera ni cuenta y se le pudiera acercar inmediatamente a esta persona. Es decir, no hay un círculo de seguridad en torno a López Obrador, y ese es un tema que hay que poner sobre la mesa. Es un candidato presidencial, es el candidato presidencial puntero y sin embargo no tiene protección alguna aparentemente. Sí. Desde 1994, cuando muere Luis Donaldo Colosio, recordamos el trágico acontecimiento, la legislación electoral se reformó y hoy la LEGIP en su artículo 244, párrafo 3, señala que el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, puede solicitar ante las autoridades competentes estrategias o cuerpos de seguridad personal para los candidatos que así lo requieran. El tema es que no todos los candidatos lo han requerido porque no tienen confianza en las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, y eso es algo
algo también que hay que decir que está vinculado directamente con el problema de la falta de neutralidad gubernamental en este proceso. Pero efectivamente a mí hay varios fenómenos que me preocupan como analista y desde una perspectiva académica, que están relacionados con la seguridad de los candidatos. Primero plantearía el tema de que el tuit que mandó Ricardo Alemán, un tuit muy desafortunado, en donde invitaba al homicidio del candidato presidencial de Morena. Tenemos también la reproducción en medios de comunicación de un evento en Tamaulipas donde López Obrador se veía que no tenía cuerpo de seguridad alrededor cuando se subía a la camioneta, y el tercer evento es este de Eva Cadena. Eva Cadena, que por cierto, a mí me tocó conocer del caso y ella estaba vinculada a proceso. Desafortunadamente, cuando salí de FEPADE, el proceso no siguió y terminaron sobreseyendo el asunto y desistiéndose FEPADE del ejercicio de la acción penal en contra de Eva Cadena, lo cual me parece que no es algo que debió de haber pasado. Pero el punto es que se le acerca a López Obrador para entregarle un libro con una fotografía que hizo pública de una dedicatoria del texto, y sin que haya ningún tipo de cuerpo de seguridad. Creo que esto es algo de lo que nos tiene que llamar la atención a todos y a todas. Es un riesgo de que Andrés Manuel esté con ese nivel de vulnerabilidad, por lo que significa, es el líder puntero en las encuestas, y porque significa... ¿Y las implicaciones? Sí, las implicaciones en un proceso como el que estamos viviendo, en el cual se ha polarizado mucho la sociedad. Yo creo que el principal mensaje que tenemos que mandar hoy en día todas y todos, autoridades electorales, académicos, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, es sacar pañuelos blancos y todos plantear de que necesitamos pensar no en el 1 de julio, de quién gana las elecciones, sino a partir del día 2 de julio, cómo vamos a hacer para que este país no se polarice después de la jornada electoral. Pues ahí está el tema que dejamos en la mesa, esta seguridad de los candidatos presidenciales, un tema que es, finalmente, hay que decirlo, de seguridad pública y de seguridad nacional, porque finalmente es el candidato puntero, son candidatos que están en la contienda presidencial, y cualquier cosa que les pueda pasar tiene implicaciones gravísimas para el país. Como te lo decía, a mí me llamó muchísimo la atención ver que Eva Cadena, una persona que uno nominalmente podría pensar López Obrador no querría hablar con ella, se puede acercar de manera inmediata y entregarle este libro. Es un tema que va a generar mucha polémica, que va a seguir generando discusión. Vamos a ver qué pasa. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muchísimas gracias. Y a usted, pues llegamos al final de este programa. Los esperamos el próximo domingo en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad. El lunes puede ver la retransmisión a las 10 de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Nos vemos la próxima semana. Que tenga muy buenas noches.